que estaba aconteciendo, eso se transformaba en una categoría de verdad para mí. Si la realidad era una sola cosa y yo la observaba, la captaba, esa realidad era mía. Por lo tanto, la persona que me decía que las cosas no eran así, que él la estaba viendo de una manera distinta, yo asumía una posición irreductible frente a la otra persona. Y cuando decimos otra persona, digo que esa postura sobre ese tipo de observador que considera que la realidad es única, esa postura se torna muy dura frente a lo que converso con mi pareja, frente a lo que converso con mi trabajo, frente a lo que converso con mi familia, frente a la observación de la realidad, a la cual luego de observarla yo seguramente tomo decisiones y tomo acciones, ¿sí? Y con esas acciones logro determinados resultados. Entonces, esa postura me aleja mucho de otras posturas también sobre la realidad y de las personas. Luego decíamos que, que es nuestra propuesta desde el discurso de la ontología del lenguaje, que lo titulamos Teoría del Observador. Esta es una nueva idea sobre cómo las personas observamos la realidad. Y aparte de ser una idea y una teoría, creo que estoy súper convencido de lo que estoy diciendo o lo que voy a decir ahora, ¿no? Esta teoría dice que el observador es un sujeto activo de esa interpretación, que no es neutral, que la realidad no es lo mismo lo que acontece ahí, ¿no? Para todos igual. El observador, cuando percibe, está observando, está introduciendo un orden a aquellas cosas que observa, las categoriza, ¿no? Le da más relevancia a una cosa, a un elemento que a otro, le da más importancia según su inquietud, según su historia. Luego vamos a ver más adelante, según sus emociones, según su estado o su presencia corporal, según su formación, arma categorías según aquellas cosas que le inquietan, ¿no? Por ejemplo, en esta nueva teoría podemos decir que vamos a hacer un ejemplo así, un poco absurdo, pero que no es ficción, que es real. Por ejemplo, vos en pareja, una conversación con pareja, entre parejas, ¿sí? Si vos tenés una inquietud respecto de tu pareja, que no es el amor, que es un interés económico, ¿no? Es probable que lo que vos percibas en la pareja le des menos valor a aquellas cosas que tu pareja haga por amor con vos, que aquellas cosas que tu pareja haga respecto del dinero. ¿No? Por ejemplo, tu pareja te paga el alquiler o paga el alquiler de las casas donde está viviendo. Es muy probable que si tu idea de pareja tiene que ver con lo económico, vos valores más aquellas cosas que tengan que ver con el dinero y pongas en un segundo plano, o no te des cuenta, no la veas, no percibas, aquellas cuestiones que tienen que ver con el amor, con el trato humano, con estar presente, con una mirada, con escuchar a la otra persona, con un cariño, con cocinarte y esperarte con la cocina prendida y casi terminado el plato favorito, ¿no? Entonces, ahora frente al mismo hecho, si tu pareja, ¿no?, tiene una idea o un compromiso o una inquietud de pareja más relacionado al amor que a las cuestiones económicas, entonces ella va a observar, ella, él, ¿viste? ¿No? Va a observar, le va a dar un orden y una jerarquía a lo que observa distinto. Va a valorar más una mirada, una escucha activa, un acompañamiento, un abrazo, un hermoso deseo de buenas noches, un desayuno a la mañana temprano, que por ejemplo que vos pagues el alquiler de la casa. Entonces, lo mismo que acontece en la pareja, los observadores pueden ser distintos dependiendo de varios factores. Lo mismo con el trabajo, lo mismo en la relación con tu jefe, lo mismo en la relación con tus padres, ¿sí? Los mismos hechos son interpretados de maneras distintas. Esta es la teoría del observador, que tiene que ver con una corriente constructivista, se puede llamar constructivista, donde el sujeto es partícipe activo de la construcción de la realidad. La realidad no se le muestra tal cual es,
sino que la construyo, le doy un orden, jerarquía, me fijo más en lo que acontece, me fijo más en aquellas cosas que tienen que ver conmigo. ¿Sí? Vieron que por ahí se escucha, se ve en Facebook, se ve en Instagram, ¿no? Lo que vos ves del otro es tu propio reflejo, estás proyectando en el otro tus propios miedos, tus propias alegrías. Bueno, aunque no usamos esos recursos para entender esta teoría, eso tiene que ver con lo que estamos diciendo. Vemos a través de nuestros propios lentes, ¿no? Vemos a través de cuáles somos. Entonces, la percepción de la realidad siempre implica un acto de otorgar sentido a lo que me está aconteciendo. Siempre la percepción es una construcción de la realidad, ¿no es cierto? Luego de diferenciar estos dos conceptos del observador, en donde uno nos quitaba protagonismo frente a la realidad, el otro nos da protagonismo frente a la realidad, pasamos a un concepto que se llama modelo OSAR, que le voy a compartir pantalla acá para que lo recordemos. El modelo OSAR es un modelo para comprender el comportamiento humano, para comprender por qué nos movemos los seres humanos en la vida, ¿no? Y era un modelo basado en el empirismo, creo que no lo dije, pero basado en el empirismo norteamericano, filosófico norteamericano, en donde representamos a los resultados como aquellas cosas que de verdad nos interesan en la vida. Lo que te propongas vos en tu vida. Estar bien en el trabajo, disfrutar y ganar dinero, tener paz, sentir más paz o más pleno en tu vida, eso es el resultado que a lo mejor querés lograr. Aumentar tu ingreso económico, comprarte un auto 0 kilómetro, bueno, puede ser tener una familia. Tiene que ver, los resultados no solamente tienen que ver con aquellas cosas que se pueden cuantificar, sino también con aquellas cosas que son percepciones subjetivas, como la felicidad, como la alegría, como las relaciones con otras personas, etcétera, etcétera. Y decíamos que para lograr esos resultados, las personas normalmente tenemos que hacer cosas, ¿no? O dejar de hacerlas, ¿sí? Las acciones. Las acciones son todas cosas que los seres humanos hacemos, desde el hablar hasta el mover nuestro cuerpo, hasta descansar, hasta poner una música y meditar. Las acciones son entonces aquellas, no hay que relacionar solamente con el movimiento físico o el movimiento intelectual, también tiene que ver con el lenguaje o con el dejar de hacer ciertas cosas. También son acciones el dejar de hacer, porque hacer implica un campo de acción con el ser humano bastante complicado, que después lo vamos a ir viendo, ¿no? Más que nada en la competencia de diseño futuro, que es la última. Bien, en este modelo SAR, entonces, que estudiamos de alguna manera, podemos comprender el comportamiento humano, teníamos resultados, decíamos que las acciones van a respaldar o buscar los resultados, y que en esas acciones a veces no logramos los mismos resultados, ¿no es cierto? Una persona que otra, aunque hagamos las mismas acciones. O a veces cambiamos las acciones, pero no logramos resultados, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, cuando una persona lo intenta de varias formas, pero no lo logra, este modelo nos propone, ¿no?, que revisemos este observador que aparece acá, que es lo que veníamos hablando. ¿Cómo vos estás observando lo que te acontece, que al realizar una u otra acción no lográs los resultados que querés? O podés pensar de distinto. ¿Cómo es que estás observando lo que te acontece, que tus acciones son efectivas en el campo de los resultados? Y acá podemos ver este movimiento, esta distinción en un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo trabajo con emprendedores y a veces los dos emprendedores que desarrollan las mismas actividades, los mismos oficios, o ofrecen los mismos servicios en la misma ciudad, ¿no?, frente a la misma realidad de la ciudad, ¿no? O sea, estamos hablando de que el emprendedor se juega, ¿no?, en medio de ciertas variables y
que puede controlar y algunas que no. Qué sé yo, por ejemplo, un emprendedor te va a decir que se mueve en un ámbito donde, a ver, esperen, voy a pasar este ejemplo para después, pero vamos a esto, sí, porque es más complejo este ejemplo y los va a confundir, pero dos emprendedores que realizan los mismos servicios o fabrican los mismos elementos o desarrollan los mismos oficios, algunos tienen resultados distintos al otro y a veces realizan las mismas acciones. Cuando nosotros vemos eso, tenemos que prestar atención que la diferencia entre un emprendedor y otro es cómo están observando su propio negocio en este caso, la realidad, aquello que le acontece, ¿no? Y muchas veces vas a encontrar que los dos emprendedores te explican las cosas de una manera al que le va mal que al que le va bien. Y ahí surge la vieja teoría del observador y la nueva teoría del observador. Fíjense, hay emprendedores que cuando les va mal, yo lo he escuchado perfectamente, te dicen, el tema es así, es muy difícil andar bien en esta ciudad, progresar en esta ciudad, y es más, me va mal por esto. ¿Por qué te va mal? Te preguntas vos. No, mira, no hay créditos a emprendedurismo. El dólar es una variable que no puedo controlar y que juega en contra siempre porque me aumenta después, etcétera, etcétera, etcétera. La demanda cae cada vez que abre la importación con China y los servicios que yo aplico, en realidad, cualquiera que los vende vía online, la gente termina eligiendo una manera online porque a veces es más barato y están en otro país que en su moneda, en el cambio, es mucho más económica. Pero además, si quiero tener un empleado para que me ayude a crecer y a expandirme, tengo que pagar altas cargas impositivas. Entonces, ahí tenemos un sujeto que está observando la realidad como algo único, ¿no? Entonces, que lo enajena de tener protagonismo con la realidad. El otro emprendedor, frente a las mismas variables de juego, tiene éxito. La pregunta es ¿por qué? ¿No? En la misma ciudad, con el mismo dólar, la misma incapacidad crediticia, el mismo costo social para tener un empleado, la misma realidad competitiva cuando abre una importación en China, la competencia que tiene de otros servicios de otros países que son más económicos por el cambio de moneda. Entonces, ¿cómo está viendo un observador la realidad que puede lograr resultado a través de sus acciones y cómo lo está viendo el otro, ¿no? Eso es, o por ejemplo en el término de parejas, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, esto y lo confieso, ¿no? Y lo dejo grabado aquí, cuántas veces en términos de pareja, vos decís, che, en términos de pareja, vos sabés que no sé cómo, pero las últimas 3 parejas que tuve, 2 parejas que tuve, son iguales, cómo la realidad me trae esto a mí, ¿no? ¿Y cómo te llevas con esa pareja? No, mal, no, me fue mal la primera, me fue mal la segunda, me fue la... Entonces, ¿cómo estamos viendo la realidad, lo que significa para mí la pareja o lo que significa a mí ser pareja para el otro? Que cuando me conecto con personas le otorgo a la suerte, ¿no? El protagonismo de la persona con la cual yo asumo el compromiso de estar en pareja, de intentar con ella algo, con él algo, ¿no es cierto? Que estoy observando en ese dominio de mis emociones o de mi dominio relacional con el otro a nivel sentimental, a nivel más privado, que tengo los mismos resultados, ¿sí? Bueno, ejemplos como para poder... Y acá hay un punto también en este modelo que tiene que ver con los sistemas. Tal vez lo hablemos después a eso. Esto quiere decir lo siguiente, que los resultados que las personas logramos en nuestra vida, además de responder a las acciones que realizamos y cómo realizamos esas acciones, y que las acciones van a depender del observador, también dependen del sistema en el cual me encuentro. La familia, el barrio, la ciudad, también dependen de nuestros sistemas. Y bueno, ahí no voy a avanzar mucho más sobre sistemas, dejo de compartir pantalla y vuelvo, denme un segundito que vuelvo acá a encontrar esto, y voy a poner pausa un segundo.
Bueno, acá encontré ya la otra filmina con la cual me gustaría seguir, y que tiene que ver con esta, dame un segundito, a ver, tiene que ver con esta pequeña frase. Somos lo que somos, y tenemos la estructura personal que tenemos, resultado de un proceso de interacciones y de una cadena de transformaciones que culmina en la forma de ser en el presente, ¿no? Esa estructura personal con la que yo observo tiene que ver con esto, mire, tiene que ver con nuestra biología. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que nuestros 5 sentidos no son capaces de percibir la realidad tal cual es? Habíamos hablado de Humberto Maturana, un biólogo y filósofo, muy protagonista de esta teoría nueva del observador. Señores, la realidad es ajena a nosotros, ni siquiera la podemos percibir con nuestra biología tal cual es, y además de ni siquiera percibirla tal cual es, le asignamos sentido a lo que acontece, la definimos nosotros, nosotros le ponemos título a la realidad. Además de eso, de la biología, también dijimos que las emociones influyen mucho en cómo vemos lo que nos acontece, la realidad, ¿no? Lo que pasa con mi pareja, en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, conmigo mismo, con mi propio corazoncito, ¿no? Con el diseño del futuro. A ver, cuando yo me propongo qué hacer durante este año, a ver, no sé si en diciembre o enero ustedes dicen, bueno, este año a mí me gustaría trabajar tal cosa. Bueno, no es lo mismo mirar el futuro con entusiasmo que con resignación. No es lo mismo mirar, a ver, miremos para el pasado, cuando vos mirás tu historia personal, no es lo mismo, ¿no?, estar en resentimiento con las cosas que me ocurrieron, con lo que yo esperaba de mis padres y no recibí, con lo que yo esperaba de mi pareja y no recibí, en una constante demanda de que debería haber ocurrido otra cosa conmigo. Eso es estar en resentimiento. O mirar el pasado en paz y en aceptación, ¿sí? No es lo mismo, el observador no es lo mismo. Tu presente, tu vida hoy, de alguna forma, tiene que ver, o sea, vos habitás un observador en donde tanto el estado de ánimo que tengas con el pasado y con el futuro van a definir también incluso aquellos que algunos llaman personalidad. Nosotros hablamos de manera de ser, ¿sí? La manera que vos estás siendo hoy en tu vida, ¿no? Entonces, no es lo mismo que vos tomes una decisión desde el miedo o desde el amor, ¿sí? O cuando estás entusiasmado un día o cuando estás abatido, cuando estás apático, cuando nada te entusiasma. Las cosas que observás y las cosas que te acontecen no son las mismas. Alguien puede estar acariciándote y entregándote todo su amor, y vos podés estar ignorando ese hecho, esa realidad, y no haberla observado, haber perdido la oportunidad de conectar desde un vínculo mucho más profundo con alguien en tu historia, simplemente porque no estabas en la emoción adecuada. Y no te estoy haciendo culpable por eso. Simplemente que, como estamos adquiriendo herramientas para poder observarnos a nosotros mismos y poder ser más protagonistas de aquellas cosas que quiero, es más, hasta incluso diseñar como quiero yo ser, si en algún momento vos te sintiste incómodo con algo en tu vida. Te puedes preguntar también, ¿con qué parte de mi manera de ser, de ser con alguien, de ser conmigo mismo, yo me siento incómodo? ¿Me siento incómodo como me trato yo mismo? ¿Por qué no me permito tales cosas? ¿Por qué no me regalo aquellas? ¿Por qué no me abro más a la vida en otros aspectos? Te puedes preguntar, cuando me relaciono en mi trabajo, mi pareja, mi familia, mis amigos, ¿no estoy incómodo yo con algo de eso? Bueno, el objeto de todo lo que estamos hablando en esta primera y la clase que viene también tienen que ver con poder observarnos nosotros mismos para intervenir ese observador. El tercer punto aquí, en esta filmina, habla de distinciones. Distinciones son las competencias distinciones son aquella formación que los conocimientos que vos tenés. Cuando vos distinguís una cosa de otra. Distinciones es eso. Mientras más distinciones tengas en tu vida, mientras más puedas distinguir qué es esto de aquello, tenés más oportunidades de observar, ¿sí? Es como te decía en el ejemplo del médico, ¿no? Si vos a mí me ves con los ojitos
¿no? La parte del ojo blanca media amarillita, el labio medio seco, y con una voz ronca, y tal vez no puedas distinguir qué me está pasando. Ahora, si lo podés hacer, tal vez me ayudes a resolver un problema, ¿no? O sea, tenés más protagonismo sobre aquellas distinciones, tienen que ver con conocimiento. Las costumbres también definen tu capacidad de observar, claro que sí, por supuesto. Y el sistema también influye. Sistema, por supuesto, como la anterior vez que lo mencionamos, lo estamos dejando un poquito para después. Bueno, ya lo vimos a esto acá, ya también hablamos de esto, y acá quería detenerme un segundito, ¿no? Para que estas pautas queden claras. Manera de conferir sentido. Acá le puse en rojo, hay algo que si pueden memorizar si es necesario. Cuando observamos, conferimos sentido. Somos titulares de esa acción, somos protagonistas, somos dueños de conferir sentido a lo que ocurre. ¿Sí? Cuando estamos percibiendo algo, tenemos el derecho de interpretarlo como nuestra historia nos lo permite. Distintas interpretaciones. Saber que otra persona puede tener una interpretación distinta de lo que está percibiendo y que no necesariamente está equivocada. Que las personas también observan desde su propio observador y es legítimo así hacerlo. Este primer concepto respecto al segundo, nos abre la posibilidad de respetar al otro como un legítimo observador que tiene todo el derecho, igual que vos, igual que yo, de percibir. Y es más, no podemos percibir más allá de lo que nuestra historia, todo lo anterior que habíamos mencionado, ¿sí? No podemos percibir más que lo que nuestra biología nos permite, los estados emocionales que habitamos, nuestras distinciones, nuestras costumbres. Cecilia Bidone, la clase que viene, va a hablar mucho más de observador, pero no quiero avanzar acá más. Vuelvo al principio. Acá, ¿no? Distintas interpretaciones. Y el otro también es un legítimo constructor de su realidad y de sus interpretaciones. Y el tercer punto clave acá, que también responde a la pregunta que hicimos al principio. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿cómo desarrollar habilidad de observador me puede ayudar en mi vida? ¿Por qué? Porque las interpretaciones sobre determinados hechos, determinadas situaciones o hechos en mi vida, entonces lo que buscan como consecuencia de una interpretación o de otra, abre o cierra posibilidades a mi vida. ¿Cómo abre y cierra posibilidades? Porque depende cómo yo interprete. En definitiva, lo que vamos a lograr es abordar ciertas acciones que no abordaría desde otra interpretación. Pero no solo abordar una acción o dejar de abordarla, sino también la interpretación me va a permitir abordar una acción de determinada manera. Así que de alguna manera me gustaría que te quedes con esto, ¿no? Que la manera en que observamos la realidad es entonces condicionada por el observador, por la biología. No podemos observar más que lo que nuestra biología nos permite. Que nuestros estados emocionales intervienen en la capacidad de observar. Una persona alegre o una persona triste, después de un acontecimiento que te proporciona alegría, o luego de un acontecimiento que te proporciona tristeza, ¿no? Que gatillas esa emoción a partir de ese acontecimiento, no ves las cosas de la misma manera. Que tu formación académica o lo que sabes, tus conocimientos, que nosotros denominamos distinciones, también te permiten observar diferente a aquello que te acontece. Que las costumbres que vos tenés, tus hábitos, también. Acá también aparece algo que tiene que ver con la clase que viene, ¿no? Tus paradigmas mentales, tus modelos mentales, la manera en que vos tenés de interpretar, que viene arraigado de los primeros años de tu vida, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases. El sistema en donde vos naciste, en donde vos estás, en donde vos comulgás con otras personas, también definen el observador que sos. Y que a partir de ahí te haces una representación de la realidad, de acuerdo también a aquellos intereses que vos tenés, aquellas inquietudes que vos tenés. Si vos
sos un hábil comerciante, bueno, la realidad va a tener que ver con aquellas cosas que tienen que ver con el comercio. Si sos un artista, vas a prestar más atención a determinadas cosas. Si sos un intelectual, vas a valorar y vas a dar un orden, una jerarquía a todo lo que observás. Si sos una persona que te es fácil relacionarte con otras personas, trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Dijimos que la manera de observar también te permite actuar de una manera consecuente con ese observador, que te permite realizar algunas acciones y otras no. Pero además que las acciones que te permite realizar también te permite realizarla de una manera o de otra. El observador condiciona las acciones. Y habíamos dicho que las acciones producen resultados. Estábamos hablando del modelo OSAR, ¿sí? Ese modelo OSAR entonces decía que las personas buscamos resultados en nuestra vida, ser más felices, lograr comprar algo, algún resultado material o algún resultado emocional, o tener paz en tu vida, o ser felices, ¿no? Que correspondía, los resultados corresponden a las acciones, corresponden al observador. ¿Sí? Que la manera de observar también, entonces, te